Mi nombre es Carla Lemus, carnet 12-25-617 de la sección 1.2. Tenemos la síntesis de ácidos grasos, que comenzando con la dieta, si tenemos la glucosa en exceso se va a convertir en glucosa. Y esta glucosa se convierte en ácidos grasos que están en el hígado, que irán al tejido adiposo, que se almacenan en los triglicéridos. Comenzamos con la glucosa, que tiene que pasar por glicólisis. Entonces tenemos que se convierte en piruvato y este piruvato se convierte en acetil-CoA por la piruvato deshidrogenasa, que entra a la mitocondria. Tenemos después el citrato, que se convierte por la enzima citrato sintasa y se le une un oxaloacetato y esta forma el citrato. El citrato regresa al citoplasma, pero el acetil-CoA no puede prepararlo. Igual tengo que regresa al citoplasma, ya que el acetil-CoA no puede entrar por sí sola al citoplasma. Entonces tenemos acetil-CoA y tenemos por la enzima ATP citratoliasa. Después pasa a malonil-CoA, que es activada por la insulina y por su enzima acetil-CoA carboxilasa. Esta enzima acetil-CoA carboxilasa utiliza ATP, biotina, que es la vitamina B7, y utiliza CO2. Y esta malonil-CoA se convierte en ácido palmito. Y ahí es donde tenemos los ácidos grasos. Tenemos la síntesis de colesterol, que comienza primero por dos moléculas de acetil-CoA, que se convierten en acetoacetil-CoA por la enzima tiolasa. Se une otra molécula de acetil-CoA y se convierte en, que son las tres moléculas de hidroximetilglutarin de la coenzima CoA por la enzima hidroximetilglutarin-CoA sintasa. En esta enzima utiliza NADPH, que nos queda NADP. Después nos pasa por la enzima hidroximetilglutarin-CoA reductasa. Tenemos que la enzima se convierte en mevalonato y tenemos que la activa la insulina y la inhibe el glucagón. Y en este mevalonato pasa por diferentes reacciones para hacer farnesil pirofosfato. Después pasa a escualeno, pasa a lanosterol y es cuando se convierte en colesterol. Y la enzima que regula, esta enzima es la que regula la síntesis de colesterol. Tenemos cetólisis, que nos encontramos en el músculo esquelético. Si comenzamos de abajo para arriba, tenemos la 3-hidroxibutirato, que produce 26 ATPs, que se convierte en acetoacetato. Y la enzima que lo produce es la 3-hidroxibutirato deshidrogenasa, que utiliza NADH y nos quedamos con NAD, y NADH produce 3 ATPs. Después, 3 ATPs de la cadena de transporte de electrones. Después de acetoacetato se convierte en acetoacetil-CoA, que la enzima que lo produce es la tioforasa y necesita una molécula de CO2 para activarse. Tenemos succinil-CoA, que proviene del ciclo de Krebs, que pasa a succinato. Y en la succinil-CoA se gasta un ATP, lo cual se utiliza para poder activar acetoacetato. Después se convierte en acetoacetil-CoA, que necesita dos moléculas de acetil-CoA, y cada acetil-CoA forma 12 ATPs, y ahí se forma los 24 ATPs menos el ATP que gastó succinil-CoA,
tenemos los 23 ATPs. Tenemos la alfa oxidación que hidroliza el carbono alfa y este proceso se da en la mitocondria y en el retículo endoplasmático. Como primer paso tenemos que el ácido fático se forma una activación a fitanoil-CoA y este ácido graso ramificado es el ácido fatánico. Como segundo paso tenemos que el fitanoil-CoA por la enzima fitanoil-CoA hidroxilasa en presencia de hierro succinato produce 2-hidroxifitanoil-CoA. Como tercer paso tenemos la liasa 2-hidroxifitanoil-CoA que se convierte en un sustrato para formar pristanal y formil-CoA. Y como último paso tenemos que el pristanal se convierte en ácido pristánico por la enzima aldehído deshidrogenasa y la beta oxidación da acetil-CoA, 3-acetil-CoA, 3-propionil-CoA y 1-isobutril-CoA. Tenemos la omega oxidación que forma moléculas largas alquilinas. Esto va a ocurrir en el retículo endoplasmático. Como primer punto tenemos que un grupo hidroxilo se incorpora al carbono omega. El oxígeno que proviene de una reacción compleja de citocromo P420 y del NAPDH. Como segundo paso, la enzima alcohol deshidrogenasa da la oxidación del oxígeno al aldehído por NAD. Como tercer paso sigue la misma enzima que tenemos acá, que es la alcohol deshidrogenasa. El grupo aldehído se oxida a ácido carboxílico, que esto ocurre en el citosol. Y como último paso se rompen los enlaces alfa y beta y se oxida el carbono beta y forma acetil-CoA. Tenemos la síntesis de ácidos grasos que comenzando con la dieta, si tenemos la glucosa en exceso se va a convertir en glucosa. Y esta glucosa se convierte en ácidos grasos que están en el hígado, que irán al tejido adiposo, que se almacenan en los triglicéridos. Comenzamos con la glucosa que tiene que pasar por glicólisis. Entonces tenemos que se convierte en piruvato y este piruvato se convierte en acetil-CoA por la piruvato deshidrogenasa que entra a la mitocondria. Tenemos después el citrato que se convierte por la enzima citrato sintasa y se le une un oxaloacetato y esta forma el citrato. El citrato, cuando tenemos la cetogénesis, que es la que produce cuerpos cetónicos, se produce en la mitocondria de los hepatocitos del hígado después de la beta oxidación de ácidos grasos. Entonces entramos a la cetogénesis que proviene de la beta oxidación. Tenemos acetil-CoA que se le une otra molécula de acetil-CoA y se convierte en acetoacetil-CoA. Y la enzima que produce esto es la tiolasa. Y vamos a perder la coenzima CoA. Después se convierte y va a tener 4 carbonos. Después se convierte en 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA. La enzima que activa esto es la hidroximetilglutaril-CoA sintasa. Y aquí se libera otra vez CoA. Después se va a convertir en acetoacetato, que es el primer cuerpo cetónico que se va a formar y esta enzima y esto se va a producir por la enzima hidroximetilglutaril-CoA liasa, que la enzima que actúa es la hidroximetilglutaril-CoA liasa. Y vamos a liberar un acetil-CoA.
Y esto va a dar paso a los dos últimos cuerpos cetónicos que tenemos la acetona y 3-hidroxibutarato, que para formar el 3-hidroxibutarato necesitamos NADH, este proviene de la beta oxidación y va a pasar a NAD. Y se va a producir por la enzima hidroxibutarato, deshidrogenasa. Y después pasamos a la acetona, que va a liberar CO2, y esta acetona no utiliza energía y se va a liberar en la sangre. Como primer paso tenemos la oxidación del acil-CoA, el FADH, formado entre la cadena transportadora de electrones para producir una molécula de ATP. En la mitocondria hay 3 tipos de acil-CoA deshidrogenasa que actúan en los ácidos grasos de cadenas largas, media y corta. Como segundo paso tenemos la hidratación, que es la adición de agua a través del doble enlace entre el carbono 2 y 3 por la trans-enoil-CoA hidratasa, que es la enzima que lo está produciendo. Como tercer punto tenemos la oxidación por el NAD, la beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa convierte el grupo OH en carbono 3 en un grupo ceto. El NADH entra a la cadena transportadora de electrones para producir dos moléculas de ATP. Estas tres reacciones de oxidación, hidratación y tenemos la beta oxidación, que para que ocurra los ácidos grasos necesitan ser activados, que tengan que recibir más energía a través de la unión de la coenzima A. La reacción del ácido graso con la coenzima A para formar acil-CoA la cataliza la enzima acil-CoA sintetasa, que se encuentra en la membrana externa de la mitocondria. Y como último paso tenemos la regulación de la degradación de los lípidos. Tenemos la lanzadera de carnitina, que el malonil-CoA inhibe la carnitina acil transferasa 1, que va inhibiendo de este modo la entrada de grupos acilo en la mitocondria. Durante la síntesis de ácidos grasos se produce un aumento en la malonil-CoA.